El tema que vamos a visualizar el día de hoy son las derivadas. Tiene una relación con la integral y al igual que las integrales, pues tienen sus reglas, sus conceptos que debemos aplicarlos y que debemos de tener sobre todo en cuenta para ejecutar los ejercicios. Por ejemplo, y lógicamente, como les dije, derivada va relacionado con la integral. Si yo, por ejemplo, en integral divido, acá voy a multiplicar. Si sumo, acá voy a restar. O sea, es como que lo contrario. Entonces, vamos a ver unas cuantas reglas para que me van a ayudar sobre todo a desarrollar ciertos ejercicios. Por ejemplo, la regla número 1. Al igual que en integrales, la regla número 1 siempre me dice qué hacer cuando a mí me toca derivar de y de x. Esto me va a indicar derivar de y de x de una constante, ¿sí? La derivada de una constante. A mí me dan una función, puedo poner y o una función de x, como sea. Normalmente coloco y de una constante, ¿sí? ¿Qué me indica esto? Que voy a derivar una constante. Entonces, la derivada, cuando yo derivo este y o esta f de x, se le coloca esta pestañita o este guión, ¿sí? ¿Qué me indica esto? Que es la primera derivada, porque yo puedo tener la primera, segunda, tercera, cuarta, etcétera. ¿Sí? La primera derivada. Toda derivada o la derivada de cualquier número, positivo, negativo, radical, entero, decimal, fraccionario, va a ser igual a 0. ¿Sí? Siempre, siempre. La derivada de cualquier número va a ser igual a 0. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Perdón. Me dicen, ¿sabes qué? Y es igual a 15. ¿Sí? Deriva eso acá. Entonces yo voy a colocar que la primera derivada, yo suelo colocar de y de x, indicando que voy a derivar el número 15. Entonces la primera derivada, o la derivada de 15, va a ser igual a 0. ¿Sí? Puede ser positivo el número, puede ser radical, por ejemplo, yo tengo y, me dan una función que es igual a raíz cuadrada de un tercio. ¿Sí? Entonces, yo digo que voy a derivar eso de ahí, coloco de y sobre dx, indicando que voy a derivar, ¿sí?, de la raíz cuadrada de 1 sobre 3. No importa que sea radical y aún menos, no importa que sea fraccionario, sigue siendo un número. Porque si ustedes resuelven esto de aquí, la raíz cuadrada de un tercio le va a salir un número decimal. Entonces, la derivada de eso va a ser igual a 0. ¿Sí? La derivada de aquello va a ser igual a 0. Si yo tengo en su defecto una función o y que es igual a menos 50, entonces yo voy a tener la primera derivada, que va a ser, voy a derivar 50. Ojo, cuando yo tengo un número negativo y yo quiero colocar este de y de x, que yo personalmente lo coloco, el signo no puede estar aquí, era igual a integrales, acordarse. Cuando yo tenía, por ejemplo, voy a colocar por acá, una integral de 5x, yo no ponía integral de menos 5x, se colocaba menos la integral, ¿sí? Menos la integral de 5x, ¿sí? Entonces, de la misma manera, yo no voy a colocar derivada de menos 50. Ya el signo lo ponemos antes. Menos la derivada de 50, ¿sí? Entonces voy a tener ahí mi primera derivada o la derivada va a ser igual, primero el signo negativo. Lógicamente acá no me va a servir nada ese signo negativo porque al final del día va a terminar siendo 0. Y recordar que el 0 no puede ser ni positivo ni negativo. Neutro simplemente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con nuestra primera regla. ¿Preguntas? Ninguna, ok. Entonces, como les decía, esto va a ser siempre que yo tenga simplemente la derivada de un número, de una constante. Ahora, nuestra regla número 2, 2,
me indica qué hacer cuando yo tengo una constante que multiplica a una X, a una letra, y esa letra está elevada a la unidad. Ojo, estoy siendo claro, ¿sí? Eso eleva a la unidad. O sea, esa letra simplemente está elevada a la unidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? La primera derivada, perdón, acá está, o la derivada de eso de ahí, de y sobre dx, de una constante por x, esto simplemente, repito, cuando x esté elevado a la unidad, cuando x esté elevado a la unidad, esto simplemente va a ser igual a la constante. Y va a ser igual a mi constante. Luego explico el por qué, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo acá y es igual a 7x, ¿verdad? Yo voy a decir que voy a derivar por primera vez y esto va a ser igual a la derivada de y de x de 7 por x. Entonces, de y, perdón, y primera o y prima va a ser igual a 7, ¿sí? 7. ¿Por qué? Cuando yo tengo una x elevado a la unidad, eso siempre va a ser igual a 1. Lo voy a colocar por acá. Vamos a colocarlo como regla 3. Cuando yo tengo y es igual a x y a mí me piden derivar eso de ahí, o sea, voy a colocar la primera derivada de y sobre dx, de cualquier letra que esté elevada a la unidad, eso siempre va a ser igual a 1. Y ya vamos a ver el por qué. Eso siempre va a ser igual a 1. Entonces, de acá me remito acá para explicar mejor. Yo tengo esto de acá. Cuando yo tengo un número por una letra, al igual que en integrales, recordar el número lo colocaba antes, ¿verdad? Sacaba el número, por así decirlo. Entonces, al sacar el número, está como acá 7, que va a multiplicar a la derivada de y de x, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dijimos que era la derivada de x? La derivada de x, que lógicamente esté elevado a la unidad, era igual a 1. Entonces, por eso, siempre que yo tenga un número que multiplique a una x, eso va a ser igual al número. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que y es igual a menos 8, perdón, menos 8x. Entonces voy a derivar por primera vez, por eso pongo y', de menos derivada de y sobre dx de 8x, ¿verdad? Número por letra, sale el número, déjenme colocar igual, sale el número, ¿verdad? Pero primero voy a colocar de y sobre dx, no, perdón, sale el número menos 8 que va a multiplicar a la derivada de x. Entonces, sabemos ya que la derivada de x es igual a 1. Entonces, yo voy a tener que esto es igual a menos 8, respetando mi signo. ¿Sí? ¿Qué sucede si en algún caso yo también tengo y igual a 1/2 de x? De la misma manera, indico que eso voy a derivar, ¿verdad? Entonces voy a tener la derivada de y sobre dx de 1/2 de x. Si desean, lo pueden poner paréntesis como para una mejor visualización, ¿verdad? Y esto de acá va a ser igual, lo que les decía a ustedes. Sale la parte numérica, 1/2, ¿verdad? Que va a multiplicar a lo que resulte de la derivada de y sobre dx de x, ¿verdad? Y nuevamente, volvemos a la misma situación. ¿Qué tenemos acá? Que la derivada de x siempre va a ser igual a 1. Y 1 por 1/2 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, estas dos reglas, por así decirlo, van de la mano. Cuando yo tengo la constante que multiplica x y esa x está elevado a la unidad, ¿verdad? Eso va a ser igual siempre a una constante. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo x, eso es igual a 1. ¿Y por qué la derivada de x es igual a 1? ¿Sí? Voy a explicar el por qué la derivada de x es igual a 1. ¿Alguna pregunta de casualidad? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá
voy a ponerlo como regla 4, ¿sí? Cuando me dicen que una función es igual a x elevado a una potencia enésima. Cuando yo tengo una potencia n, puede ser positiva, puede ser negativa, ¿verdad? Esa potencia no lo sabemos. Entonces, si yo quiero derivar esto va a ser igual de y sobre dx, ¿sí? De x elevado a la n. Entonces, aquí viene lo que les decía, que prácticamente como integrales voy a colocar acá la fórmula de la integral. Recuerden que la integral de x elevado a la n, ¿sí? De dx, como colocábamos, era igual. Colocábamos, primero se nos iba a formar un fraccionario, ¿verdad? Se colocaba la misma base y se le sumaba la unidad a mi exponencial y lo que tenía como exponencial lo pasaba a dividir. Eso es en integrales. Vamos a ver qué sucede en derivadas. En derivadas yo voy a tener que y va a ser mi primera derivada y va a ser igual. Si yo tengo la derivada de una letra que está elevada a una potencia, ¿esto qué va a ser igual? En primer lugar, la potencia que antes en integrales pasaba a dividir, pasa a multiplicar. N. La coloco primerita, n, ¿verdad? Acá la diferencia es que no le vamos a colocar un menos 1 ni un más 1, simplemente n. Luego, ese n va a multiplicar a mi base, ¿verdad? Y esa base lo voy a elevar a una potencia y a la potencia, en lugar de sumarle la unidad, le voy a restar la unidad. De esta manera. Dense en cuenta que es prácticamente lo contrario. ¿Qué yo hacía antes? La potencia pasaba a dividir, acá en integrales. Acá, ¿qué pasa? A multiplicar. Y al exponente le sumaba la unidad. ¿Qué sucede acá? Se va a restar. La única diferencia es que n no se ve influida por un más 1 menos 1. Es lo único. Pero yo tengo eso ahí. Cuando yo tengo una base, ¿sí? Yo tengo una base, o x elevado a la n, tengo que hacer este proceso acá. Y ahí es lo que viene acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo y a la n, que era prácticamente lo de antes, y es igual a x, ¿verdad? ¿Y por qué x es igual a 1? La derivada de x igual a 1. ¿Por qué? A ver, vamos analizando. ¿Sí? La primera derivada es igual. Si yo voy a derivar esta x de acá, yo tengo que darme cuenta que x está elevado a la unidad, ¿verdad? Y por ende, primero baja el número, el exponente, 1. Lo voy a colocar, lógicamente no se coloca porque recordar que el 1 no lo colocamos cuando es multiplicación o exponencial, pero lo voy a colocar para que ustedes visualicen. ¿Sí? Coloco la unidad, el exponente, y a lo de acá, a mi base, a la parte exponencial, le voy a restar la unidad. De esta manera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué yo voy a tener ahí? Que mi y' o mi primera derivada va a ser 1 que multiplique a un x elevado a la potencia 0. Que multiplica un x elevado a la potencia 0. Entonces, mi primera derivada va a ser 1. Todo número letra elevado a potencia 0 es igual a 1. Entonces, es por eso este resultado. ¿Sí? Que la primera derivada o la derivada de x, ¿sí? La derivada de x siempre va a ser igual a 1. ¿Por qué? Por esta regla de acá. Entonces, bajo ese concepto, nosotros ya determinamos de manera directa, ya cuando vea la derivada de x, eso es igual a 1. Entonces, por esa razón también acá es esta regla. Cuando yo tengo la regla de una constante por una letra, ¿sí? Eso va a ser igual simplemente a mi constante, perdón. Por ejemplo, acá explicaba esto de acá. ¿Sí? La de 7x. Esto de acá. ¿Sí? Entonces, yo iba a tener la primera derivada de aquello. Perdón. Voy a copiar esto de acá. Yo iba a tener la primera derivada de aquello, o sea, de 7x. Y recordar, tengo la derivada de un número por una letra. Sale el número, ¿sí? Y voy a multiplicar a la derivada de la letra. Entonces voy a tener 7 que multiplica a la derivada de x. Entonces ya sabemos el proceso de la derivada de x. ¿A qué es igual a la derivada de x? A todo este proceso acá, sino que simplemente para ahorrarnos todos esos pasos ya está la demostración de por qué la derivada de x es igual a 1. Entonces aquí simplemente nosotros ya vamos a tener
que 7 va a multiplicar a 1, perdón, a 1, y por eso que esto es igual a 7, perdón. ¿Sí? Entonces, por esa razón es esta regla de acá también, que toda constante multiplicado a x va a ser igual a mi constante, porque esto va a ser igual a 1. ¿Y por qué eso es igual a 1? Ya lo demostramos acá. Porque la derivada de x es igual a 1, acá está demostrado. ¿Sí? Entonces, voy a seguir explicando esta reglita de acá, la regla 4. Acá, si se dan cuenta, no tenemos, por así decirlo, acordarse en integrales. Una integral definida, una integral indefinida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar una respuesta concreta mientras más veces vayamos derivando, siempre y cuando el exponencial sea positivo. Por ejemplo, si yo tengo que y es igual a x al cubo, ¿verdad? Y es igual a x al cubo. Voy a tener la primera derivada de x al cubo, y eso me indica que va a ser igual, primero, baja la potencia a multiplicar. Segundo, eso va a multiplicar a una x, y ¿qué va a suceder con el exponente de la x? Le vamos a restar la unidad. De esta manera. ¿Sí? De esta manera. Entonces, yo voy a tener esto de acá, 3, que va a multiplicar a x elevado al cuadrado. Entonces, aquí yo tengo la primera derivada. Aquí ya tengo, o obtuve, la primera derivada. Pero, ¿qué sucede si volvemos a derivar otra vez? Entonces, yo voy a tener ya no la primera derivada, sino la segunda. Y ya no voy a poner una comilla, sino voy a poner dos comillas. Acá está. Dense en cuenta que acá está el simbolito. Segunda derivada. ¿Sí? ¿De qué? De 3x al cuadrado. Entonces, eso es lo que yo voy a derivar. Voy a tener la segunda derivada. Aquí yo voy a colocar la segunda. ¿Sí? ¿De qué cosa? De 3 que multiplica a una x elevado al cuadrado. Perdón, 3x elevado al cuadrado. Entonces, nuevamente, primero sale la parte numérica. ¿Sí? El 3. ¿Y qué me queda? La derivada de x al cuadrado. Ahora, al igual que en integrales, yo me tengo que ahora centrar en la parte que yo tengo que derivar. ¿Sí? En la parte que yo tengo que derivar. Entonces, acá el 3 ya salió. ¿Qué tengo que derivar aquí? X al cuadrado. Entonces, tengo una base o una letra que esté elevado a un exponencial. ¿Qué me dice la regla? El 3 lo dejo ahí. ¿Qué me dice la regla? Primero baja a multiplicar tu exponencial. Luego que bajas a multiplicar tu exponencial, colocas la base y réstale la unidad. Entonces, yo resuelvo eso de ahí y yo voy a obtener 3 por 2, 6x, ¿verdad? Porque 2 menos 1 simplemente va a ser 6x. ¿Ok? Entonces, no hemos tenido una respuesta numérica todavía, ¿verdad? Hemos derivado una vez, hemos vuelto a derivar, entonces ahora vamos a volver a derivar esto acá. Vamos a obtener, y des en cuenta que cada vez que derivamos, se va disminuyendo su exponencial en 1. Mi ejercicio, ¿cuánto era? A x al cubo. ¿Qué yo obtuve? X al cuadrado. Si volví a derivar ese x al cuadrado, ¿qué obtuve como respuesta? Simplemente x a la unidad. Y lógicamente, como sabemos ya que la derivada de x va a ser igual a 1, entonces yo voy a tener, perdón, esto de aquí, la derivada de 6x. ¿Sí? Entonces, voy a tener mi tercera derivada. Déjame borrar esto de acá. Mi tercera derivada. Primero, acá tengo, no, aquí déjenme borrar esto acá para indicar que eso voy a derivar, 6x, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener mi tercera derivada de 6, ¿sí? Sale el número y me queda, déjenme poner de y sobre dx, sale el número de x, ¿verdad? Y ya sabemos que la derivada de x es igual a 1, entonces la tercera derivada va a ser igual a 6 que multiplica un 1, y esto va a ser igual a 6. Entonces, la tercera derivada es igual a 6. Recién aquí he obtenido una respuesta numérica como tal, ¿sí? Mientras más veces yo deriva, lógicamente, si vuelvo a derivar esto, voy a tener la derivada de un número.
Y la derivada de un número o de una constante, como vimos en nuestra primera regla, es igual a 0. Y ojo, explico, no es que siempre derivando 3 veces voy a obtener un número, porque puede que esto de acá esté x a la quinta, entonces voy a tener que derivar más de 3 veces, porque de 5 se va a disminuir a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, hasta que esa x se desaparezca y simplemente obtenga un número como tal. ¿Sí? Esto sucede cuando el exponente es positivo. Pero, Eso solo dígame, se hace en lo que es en la regla 4, ¿verdad? claro. No. O sea, no es realmente en la regla 4, porque si te das cuenta, en todas las anteriores reglas que hemos obtenido una respuesta numérica, acá siempre nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es igual a 0. Acá, como está elevado a la unidad, hemos obtenido 7 menos 8 o un medio, ¿sí? Porque la derivada de un número que multiplica a x siempre va a ser el mismo número. Acá tenemos la derivada de x, que es igual a 1, y ya lo expliqué por qué. Entonces, he tratado de hacer otro ejercicio distinto en donde les voy explicando que un mismo resultado se puede derivar una y otra vez hasta obtener su respuesta numérica como tal. Y lógicamente no derivo el 6 porque, como les decía a ustedes, la derivada en este caso, del 6 o de una constante, siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Por eso es que no, por así decirlo, no vuelvo a derivar aquello. ¿Sí? Entonces, pero obtener esta respuesta de esta manera se la puede cuando el exponente es positivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, el mismo, una función o una y de x elevado a la menos 3, ¿ok? ¿Correcto? Yo voy a derivar eso por primera vez, tengo la primera derivada. Entonces voy a tener de y sobre dx de x a la menos 3, ¿sí? Entonces mi primera derivada va a ser igual, la derivada de una letra elevado a un exponente, primero baja, ¿verdad? Su exponencial. Luego lo multiplica a x. ¿Y qué sucede aquí? Menos 3, siempre le tengo que restar la unidad. Menos 1. Menos 3 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto va, por así decirlo, a simple vista, menos 3x a la menos 4. Aparentemente va el exponencial a alejarse de 0. Entonces, nuestro objetivo era que el exponente se haga 0 para que eso sea igual a 1 y ya poder sacar nuestro resultado. Pero acá, si volvemos a derivar esto de acá, por ejemplo, y es igual a menos 3x a la menos 4. Entonces acá yo voy a tener ya mi segunda derivada. Y eso va a ser igual a la menos, recordar que el signo va antes, a la derivada, perdón, de y de x de 3x a la menos 4, ¿verdad? Entonces, primero sacamos el número, recordar, sacamos ese numerito de ahí, yo voy a tener esto ahí, menos 3, ¿sí? Que va a multiplicar a la derivada de y de x a la menos 4, y esto va a ser igual a menos 3, que va a multiplicar a x, y recordar, tengo la derivada de una letra elevado a un exponencial. Primero baja el exponencial a multiplicar de esa manera, y luego ese exponencial se le resta a la unidad, menos 4 menos 1. Entonces yo voy a tener esto, menos por menos más, acá menos 3 por menos 4, 12 positivo, 12 de x elevado a la menos 5. Entonces, si vuelvo a derivar esto de acá, voy a tener x a la menos 6, x a la menos 7, x a la menos 8, etc. ¿Sí? Por eso les decía, de esta manera solo podemos obtener, o sea, mediante este proceso, cuando el exponente es positivo. Si el exponente es positivo, volvemos a derivar, se reduce, se reduce, se reduce, hasta que yo obtenga una respuesta como tal. Acá se debería aplicar otro tipo de procesos que luego lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, tenemos eso de ahí, chicos. ¿Sí? ¿Y qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una función de 2x y esta x, en su defecto, está elevado
a la 1/3. ¿Sí? Perdón. Está elevado a la 1/3, entonces yo voy a indicar que voy a derivar por primera vez de y de x a 2x, y este x está elevado a la 1/3, ¿verdad? Entonces voy a tener que mi primera derivada va a ser igual a de y sobre dx, sale el número, recordar, de x elevado a la 1/3. Ahora, mi primera derivada va a ser igual a 2, ¿verdad? Tengo la derivada de x elevado a 1/3. Entonces, sigue siendo derivada, se siguen aplicando la misma regla. Aquí tendrían en su defecto que aplicar un mínimo común múltiplo aparte de 1/3 menos 1, que va a ser igual a 3. 3 dividido para 3 a 1, 1 por 1, 1, menos 3 dividido para 1 a 3, 3 por 1, 3. Entonces, acá voy a tener menos 2/3. 2/3. Muy bien, ¿verdad? Menos 2/3. Pero ojo, acá yo tengo la derivada de x a la 1/3. Antes que nada, yo acá tengo que bajar el exponencial como tal. Recordar que en derivadas el exponencial no se le hace nada. ¿Sí? En derivadas lo que va a multiplicar es tal cual está. Si yo tengo 1/3, ese 1/3 va a quedar acá. Por x, a la x, a su exponente, ese sí se lo va a afectar. Entonces acá va a tener menos 2/3. De esa manera. ¿Sí? Entonces, Licenciado, eso se puede hacer en la calculadora directamente, porque yo puse 1/3 menos 1, me salió menos 2/3. claro, eso sí lo puedes hacer. Entonces, acá voy a tener la primera derivada, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, de x elevado a la menos 2/3. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestra respuesta. ¿Sí? Ahí tendríamos nuestra respuesta. Entonces, por ejemplo, esta es la regla 4. Aquí entraría también otra pequeña regla. Mi regla número 5, que realmente ya la expliqué, sino que igual la voy a colocar aquí, que me dice que yo tengo y de un número que multiplica a una x. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tener la derivada, o mi primera derivada, perdón, voy a colocar de y sobre dx de constante por una x, ¿verdad? ¿Y qué dijimos eso que era igual? Pues lo que les decía a ustedes, simplemente mi primera derivada va a ser igual. Primero sale la constante, pero va a quedar la derivada de y de x, sale la constante, y va a quedar la derivada de mi letra, como lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores. ¿Sí? Sale el número, pero queda, como por ejemplo aquí, sale el número, pero queda la derivada de x. Y nuevamente tengo que aplicar otra regla acá. ¿Sí? Por ejemplo, que si yo tengo que y es igual a 5x al cuadrado. De esta manera. Y es igual a 5x al cuadrado. Entonces, yo voy a decir que mi primera derivada va a ser igual a la derivada de 5 que multiplica una x y ese x está elevado al cuadrado. Entonces, mi primera derivada, y1 o y' va a ser igual a 5 de y de x, 5 de que x al cuadrado, ¿sí? De esa manera. Entonces, ahí yo vengo, aplico esto de acá, y la derivada es el 5, el exponente se lo baja a multiplicar, y este se le resta la unidad. 2 menos 1, yo voy a tener que mi primera derivada va a ser igual a 10x, ¿verdad? Y si yo quiero saber mi número como tal o mi constante, esto va a ser igual a 10. Porque si yo vuelvo a derivar 10x, o sea, voy a obtener mi segunda derivada, ya sabemos que la derivada de x, la derivada de x es igual a 1. Y 1 por 10 va a ser igual a 10. Entonces, voy a colocarlo acá. Mi segunda derivada va a ser 10, que va a multiplicar a la derivada de y sobre dx de x, ¿verdad? Y eso voy a tener, pues, 10 por 1,
la segunda derivada va a ser igual a 10 que multiplica 1. Y esto va a ser igual a 10. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta. ¿Sí? Y como les dije, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, un número negativo, lo puedo derivar, no hay ningún problema. Y va a ser igual a menos 2x elevado a la décima. ¿Sí? Elevado a la décima. Entonces, yo voy a tener que y va a ser igual a menos, recordar, dy sobre dx de 2x elevado a la décima. ¿Sí? Entonces va a ser la primera derivada de menos 2, que va a multiplicar a dy sobre dx de x elevado a la décima. Entonces, voy a tener que mi primera derivada, o y', va a ser igual a menos 2, que multiplique a mi exponente 10, ¿sí? Y a la x se le va a restar sencillamente la unidad. Entonces yo voy a tener y' o y1 de menos 2 por 10 menos 20 de x elevado a la novena. ¿Sí? Lógicamente, si yo quiero saber aquí mi respuesta como tal, siguiendo las reglas y los pasos que hemos visto hoy, yo voy a tener que derivar eso 9 veces más. ¿Por qué? Porque para la siguiente que me salga x a la octava, luego x a la séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, y la primera se haga 1, y ahí sí voy a tener un número como tal. Pero recordar que aquí vendría 20 multiplicado por 9, lo que resulte lo multiplico por 8 y lo multiplico por 7, entonces va a salir un numerito un poquito extenso. Entonces, niños, esas son pues, por así decirlo, las primeras 5 reglas de este nuevo mundo que se llama derivadas. ¿Sí?